Buenas tardes para toda nuestra gente que nos sintoniza como todos los martes en Facebook Live de Consumer Law Group, Los Guardianes del Pueblo. Para toda nuestra gente que nos está sintonizando en este momento, muchísimas gracias. Recuerden de por favor compartir este video con sus compañeros en sus grupos. Como todos los martes, Consumer Law Group y sus abogados de inmigración hablamos de temas importantes, preguntas muy importantes que nos llegan, ya sea directamente por mensaje privado o los comentarios o las personas que llaman al número que se encuentra en pantalla. Preguntas como ¿qué hago en dado caso que inmigración llega a mi casa, a mi lugar de trabajo? ¿Qué pasa si me agarró la policía por manejar sin licencia o mi licencia estaba suspendida, revocada y ahora me quieren referir a ICE para dar inicio a mi deportación? Preguntas como ¿cómo puedo arreglar por medio de un hijo mayor de 21 años, ciudadano americano, o mi cónyuge? En sí, preguntas que llegan de todas partes del país, de Estados Unidos, y también de otros países como México, Guatemala, Ecuador, Salvador. Muchísimas llamadas que recibimos. Y pues para eso estamos aquí, mi gente, Consumer Law Group, Los Guardianes del Pueblo. Todos los martes, típicamente hacemos nuestro show en vivo a las 7 p.m. hora central. 7 p.m. hora central, pero pues yo me encuentro en Quintana Roo, en Cancún, y el clima no está muy bien, que digamos. Están pronosticando que va a haber un tornado, un huracán, el huracán Delta. Ya no sé ni de dónde saqué tornado. Me puse nervioso porque pues sí, la verdad es nervioso estar aquí. Un huracán, dicen nivel 4. Pues estamos aquí. Brian Pacheco nos acompaña, abogado de inmigración. Abogado Brian, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes, Josué. Saludos pues a ti y todos mis compañeros que están en Quintana Roo. Estamos pensando de ustedes, pero sí, aquí estamos bien, Josué, gracias a Dios. Perfecto, muy bien. Pues abogado, gracias por estar con nosotros esta tarde de martes. Dimos inicio un poco temprano, como mencionó, típicamente estamos a las 7 p.m. central, una alerta de este huracán que trae el nombre de huracán Delta, y pues esperemos que no llegue a mayores. Ojalá y Dios sea que no, y pues pero igual tenemos aquí que hacer nuestra tarea, nuestro trabajo, y algo que pues lo hacemos de corazón, ya que mucha gente se ha informado sobre este medio, de diferentes programas, personas, abogado Brian, que han contratado para un análisis legal, un análisis que tenga que ver específicamente a su caso, su situación. Ahora, obviamente hay casos que no califican, pero creo que es muy importante que una persona que está en Estados Unidos, sea una buena o mala noticia, es importante estar al tanto de esta información, ¿no? Si no califico, ¿por qué? ¿Y qué puede pasar? Ya que, pues tristemente, abogado, no sé su experiencia, si ha visto personas que han contratado abogados, han pagado miles de dólares. Al final usted sabe que no hay nada que se pueda hacer por esa persona. Sí, José, ¿verdad? Tristemente vemos eso pues mucho, ¿verdad? Y me da lástima, pues hasta me da pena, ¿verdad? De vez en cuando explicarle a la persona si no tenemos opciones, ¿verdad? Pero yo siempre digo que a mí no me interesa engañar a la gente, ¿verdad? A mí me interesa ayudar a mi gente, ¿verdad? Entonces, si tenemos opciones, yo con mucho gusto le ayudo, ¿verdad? Pero lo que no voy a hacer es, no les voy a mentir, ¿verdad? No les voy a engañar. ¿Por qué? Porque le va a afectar el caso de ellos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no queremos. En sí, el otro día hablé con una persona que contrató a un abogado para un tipo de servicio, pero sale que esa persona realmente no calificaba, ¿verdad? Y no calificaba para este tipo de servicio, José, por
las entradas y salidas, ¿verdad? Entonces, eso la afecta mucho, pero según ese abogado, si uno no dice nada, no cuentan, ¿verdad? Y no es así, Josué, como sabes. Claro. Y, ah, también, como mencionó abogado, esto es un tema muy importante y qué bueno que está hablando de este tema, porque eso es a lo que me refiero. Muchas veces las personas no entienden de que este es un servicio, ¿verdad? Pero sobre todo hay que tener cuidado con quién estamos acudiendo. Por ejemplo, algo que usted ha mencionado es de que la persona fue hasta cierto punto guiada, mal informada, al que dijera algo o que mintiera ante un proceso migratorio. Pero aquí, ¿qué tan importante es recalcar esto, abogado? Porque es muy importante que las personas sean honestos al llenar su aplicación con inmigración y por qué estas entradas y salidas son muy importantes hablar de esto, abogado. Claro, sí, José. Yo siempre doy el ejemplo, Josué, de hablar con un doctor médico, ¿verdad? Con un doctor médico se le dice todo, ¿verdad? Si uno tiene un dolor, ¿verdad? Le va a explicar a ese doctor, doctora, de ese dolor, ¿verdad? Va a ser honesto para que sepa el doctor cómo le puede ayudar, cuáles son los riesgos, cuál medicina le puedo dar a una persona o no le puedo dar, cuáles opciones tenemos, ¿verdad? Es igual con un abogado, Josué, ¿verdad? Si yo no tengo toda la información, no sé realmente si estoy poniendo en riesgo a mi cliente, ¿verdad? Hablando de las entradas y salidas, eso es urgente, es muy importante, José. ¿Por qué? Porque en el 97 pasaron una ley que dice que si una persona está aquí en los Estados Unidos por más de un año sin documentos, Josué, y toca piso afuera del país, esa persona tiene castigo de 10 años, automáticamente, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero existe un perdón para ese tipo de castigo, ¿verdad? Por medio de un padre o por un cónyuge que sea residente o ciudadano. Pero si esa persona con ese castigo de 10 años sale del país y regresa de manera ilegal, eso ya es castigo permanente, Josué, ¿verdad? No existe un perdón por medio de un familiar para ese castigo permanente. Y eso es el problema, ¿verdad? Es que muchos dicen, no, mira, pero nunca me agarró inmigración, ¿verdad? El problema, Josué, es que en las aplicaciones siempre se tiene que ser honesto, siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, si se da cuenta de migración, uno se mete en más problemas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no queremos para los clientes, obviamente. Y muy buena respuesta, abogado Brian Pacheco. Por eso tenemos estos shows cada martes por medio de Facebook Live en Guardianes del Pueblo, Consumer Law Group, con abogados de inmigración como el abogado Brian Pacheco, el abogado Andrés Ibarra y pues obviamente nuestro abogado Rafael Castillo, que le mandamos un saludo. Y pues, abogado Brian, por esta razón es que amo lo que hago, porque podemos difundir información que muchas personas no creen es importante hasta que les pasa a ellos o a un familiar, un conocido, un cercano, y se dan cuenta de que tristemente no hay mucha gente que sea honesta y que vea el interés del consumidor, sino más el interés propio, que es lo que van a beneficiar a ellos. Pues no es justo porque como profesionales la tiene que, me imagino, como parte de su práctica, juramento y sobre todo ética y su responsabilidad como abogado es de ser honesto con sus clientes, de hacer un buen análisis legal sobre la situación específica de esa persona para que no ponga en riesgo, como usted mencionó eso y me encanta su forma de explicar eso, al cliente, ¿no? Porque aquí el cliente nos ha contratado o ha contratado a un abogado como un doctor contrata o una persona contrata a un doctor para que vea su bienestar saludable. También la persona contrata a un abogado para que lo represente y cuide sus intereses y lo proteja, no lo meta en más problemas, ¿no, abogado? Brian. Sí, José, ¿verdad? Entonces, eso es parte del, pues, de contratar a un abogado, ¿verdad? Es que
uno tiene que ser honesto con el abogado para que tenga toda la información el abogado, pero igual el abogado tiene que ser honesto con el cliente, ¿verdad? Al 100%, ¿verdad? Eso es por reglas de éticas, ¿verdad? Si no soy honesto con mis clientes, ¿verdad? Yo como abogado me puedo meter en muchos problemas, Josué, ¿verdad? Entonces, por eso es urgente no solamente ser honesto, ¿verdad? Con el abogado, pero el abogado con el cliente, ¿verdad? Es mi obligación, ¿verdad? Como abogado. Y es como dices, abogado Brian Pacheco, es una calle de dos caminos. El cliente también, hay que recalcar, y muy buen punto, tiene que también ser honesto. No puede esconder cosas porque al final todo va a salir a la luz. Y si el cliente omite, miente y no da la información que uno pide o miente en sus entradas y salidas y después nos damos cuenta en la entrevista que mintió porque fue detenido en la frontera o quizás se registró su información, su pasaporte en una salida o un vuelo dentro del país o un vuelo fuera del país. Son cosas que pueden ocurrir y han ocurrido. Por eso es tan importante, como mencionas, abogado, que nuestros clientes, las personas en general que buscan asesoría legal, que digan la verdad, no escondan nada, porque como estamos escuchando aquí del abogado Brian Pacheco, lo importante que es que el abogado conozca todo su historial, sus entradas al país, cuándo entraron, cuándo salieron, por dónde, si entraron con visa o sin visa. Tantas preguntas que los abogados tienen para usted para poder determinar si usted es elegible para un alivio migratorio o no. Abogado Brian, muchas personas asumen, creen que porque el primo, el vecino, el tío fulanito de tal se casó con una ciudadana o arregló por medio de sus hijos ciudadanos y ellos automáticamente califican. ¿Qué mensaje tiene para nuestra gente sobre este tema? Sí, primeramente, Josué, cada caso es diferente, ¿verdad? Por eso, como dices, le hacemos muchas preguntas a nuestros clientes para ver cuáles opciones vamos a tener, ¿verdad? No solamente porque uno tiene un hijo ciudadano, por ejemplo, es automático que va a arreglar. No es así la cosa, ¿verdad? Si tenemos opciones, yo siempre digo, con mucho gusto le ayudo. Pero si no tenemos opciones, igual voy a ser honesto, ¿verdad? Vemos esto especialmente, Josué, cuando uno tiene hijos ciudadanos, ¿verdad? Piensa que es automático y no es así. ¿Por qué? Porque el proceso por medio de un hijo, normalmente, Josué, si uno entra sin visa, es un proceso de mínimo 2 pasos. El primer paso se puede hacer por medio de un hijo ciudadano, ¿verdad? Que tengan por lo menos 21 años. Ese primer paso, Josué, es algo que se llama una petición. Una petición es cuando le explicamos al gobierno que uno tiene familiares, en este caso un hijo ciudadano, que es residente ciudadano, ¿verdad? Entonces, ese es el primer paso. Eso sí, ¿verdad? Se puede hacer por medio de un hijo ciudadano que tenga mínimo 21 años. No hay ningún problema con eso. De vez en cuando sí hay problema con el segundo paso, Josué, que es que el perdón. Un perdón normalmente lo ocupa uno para perdonar su presencia en el país sin documentos, ¿verdad? Y ese perdón existe, pero existe por medio de un padre o de un cónyuge que sea residente ciudadano. Desafortunadamente, tristemente, por momento, como están las leyes, no existe un perdón por medio de un hijo ciudadano, Josué. Perfecto. Y abogado, por esta razón creo que es muy importante que nuestra gente se acerque a profesionales, abogados con licencia activa y abogados que en verdad tienen experiencia y práctica en ley de inmigración. Me imagino, yo no soy abogado, pero si usted, abogado Brian, nos puede explicar basado en su experiencia, es muy práctico, es muy... ¿Qué recomienda usted? ¿Un abogado que hace de todo tipo de casos o uno que más se enfoca en su materia? Bueno, para mí, Josué, es siempre importante contratar un abogado que se enfoca en esos tipos de casos, ¿verdad? Nomás para regresar a la tema médica, ¿verdad? Si uno tiene un dolor del corazón, por ejemplo, ¿verdad? No va a ir con un especialista del tobillo, ¿verdad? O de la garganta, ¿verdad?
Normalmente, si es un problema urgente, uno quiere ver un especialista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona se enfoca en esos tipos de casos. Es igual en temas de leyes, ¿verdad? Especialmente con leyes migratorias, ¿verdad? Que sabemos que son muy complicadas y cambian todo, pues casi todos los días, ¿verdad? Bajo de este presente que tenemos, José. Así es, abogado Brian, y en verdad que me da mucho gusto hablar con usted y de que nos da esta información tan importante, ya que en verdad toda nuestra gente que estamos aquí en Estados Unidos y no tiene un estatus legal, es importante que conozca sus derechos, qué hacer en dado caso, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Que inmigración llega a tu casa, llega al lugar equivocado, estás en el lugar equivocado a la hora equivocada, llega a tu trabajo, uno nunca sabe. Por ejemplo, ahorita que me encuentro aquí en Quintana Roo, Cancún, estamos a horas de supuestamente un huracán por el nombre Delta está por pegar en esta zona, pues se nos ha dado un paquete con información de qué hacer, qué no hacer, qué tener, qué no tener, etcétera, etcétera. Uno nunca sabe, ¿no? ¿Quién en 1000 años yo hubiera imaginado estar en una situación quizás posiblemente de vivir un huracán? Nunca en mi vida. Es más, yo vivo en Chicago, estoy en Chicago y vine aquí para situaciones de trabajo y nunca en mi vida me cruzó la mente que esto pudiera ocurrir. Sé que obviamente hay posibilidades, pero pues nunca te viene a la mente que va a ocurrir, ¿no? Y muchas veces como humanos dejamos cosas tan importantes como lo que viene siendo esta situación de estar en un país y no tener un estatus legal, sabiendo que las leyes, el gobierno se está poniendo mucho más estricto, las empresas se están poniendo mucho más estrictas al no contratar personas con seguros válidos otorgados por la Administración de Seguro Social para trabajar. Y por eso es importante, mi gente, que usted haga sus preguntas con abogados especialistas, con experiencia en ley de inmigración en Estados Unidos. Vuelvo a repetir, todo Estados Unidos de costa a costa están disponibles para contestar sus preguntas, ya que inmigración es ley federal. Y también recibimos llamadas de personas como en México, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Argentina. También estamos recibiendo muchas llamadas, clientes nuestros ya que nos han contratado porque quieren saber cómo migrar a Estados Unidos de una forma legal. Muchos tienen preguntas de asilo político porque están siendo perseguidos en sus países. Cualquier pregunta nos puede contactar directamente por mensaje privado a la página de Guardianes del Pueblo. Puede marcar al número que está en pantalla los 7 días de la semana o también nos puede visitar en el www.guardianesdelpueblo.com, 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 donde también ahí tenemos personas contestando sus preguntas en vivo en nuestra página web. Abogado Brian, una pregunta aquí que tenemos aquí en Facebook es, quieren saber si un hijo que está recibiendo lonche, ayuda de la escuela, les va a afectar con lo de la carga pública al ajustar su estatus o por medio de una visa U. Sí, es una buena pregunta, José. Lo que vemos es que la famosa carga pública, ¿verdad? Bajo de este precedente. Lo que sabemos, José, es que posiblemente le puede afectar el estatus legal de uno, ¿verdad? Pero depende si uno está en proceso de arreglar y cómo está arreglando, ¿verdad? Por ejemplo, José, para la visa U, ¿verdad? Que es es un tipo de visa para víctimas de delitos serios. La carga pública, Josué, no aplica para personas que están aplicando para la visa U, ¿verdad? Por ejemplo. Tampoco para personas que están aplicando para el asilo, ¿verdad? Eso tampoco le afecta. Lo que sí le puede afectar es si una persona está aplicando por medio de un familiar para la residencia, ¿verdad? Como están cambiando mucho las cosas, Josué, tendría que hablar directamente con la persona, ¿verdad? Para ver si están recibiendo otros tipos de ayudas públicas, no solamente del lunch, ¿verdad? Entonces, es muy buena pregunta, pero tendría que hablar más con la persona para ver
cuáles opciones tenemos para su estatus migratorio y cuáles otros beneficios está recibiendo esa persona, José. Perfecto, pues muy buena respuesta. Y recuerden, mi gente, que el abogado tiene que hacer muchas más preguntas. Quizás uno cree que es una sola pregunta, pero no existe una sola pregunta cuando estamos hablando legal en Estados Unidos. El abogado tiene que saber más sobre tu pasado, tiene que conocer bien tu pasado, porque si no, pues cómo va a ayudarte, ¿no? Así que sí es importante que nos sigan haciendo sus preguntas, ya sea por comentarios, por mensaje privado directo a la página de Guardianes del Pueblo, Consumer Law Group, o marcando el número que está en pantalla. Recuerden, mi gente, marque el número en pantalla. Estamos disponibles los 7 días de la semana. También recuerde de visitarnos en la página web de www.guardianesdelpueblo.com, www.guardianesdelpueblo.com. Siga compartiendo esta información, comparta en sus grupos, con sus compañeros. Es muy importante que nos ayude en esta labor que estamos haciendo para nuestra comunidad inmigrante en Estados Unidos y en otros países que también quieren saber más sobre sus derechos y si tienen el derecho de ingresar legalmente a Estados Unidos. Recuerde, Consumer Law Group, los Guardianes del Pueblo, todos los martes a las 7 p.m. hora central. Hoy martes dimos inicio mucho más temprano por de lo que va a ocurrir aquí. Se habla del huracán que está por pegar en esta zona. Y pues recuerden, mi gente, continuamos disponibles los 7 días de la semana. Recuerden de marcar el número en pantalla, mandarnos un mensaje privado por Messenger o visitarnos en www.guardianesdelpueblo.com. Para toda la gente de Estados Unidos, de costa a costa, estamos ayudando con sus situaciones legales en casos de inmigración. Abogado Brian, ¿algo que quiera decir ya para despedirnos? Bueno, de nuevo, José, muchos saludos pues a ti y nuestros compañeros de Quintana Roo. Estamos pensando de ustedes, si les podemos ayudar con cualquier cosa, José, ya sabes, con toda confianza. Pero muchos saludos a todos que nos están viendo aquí en Facebook Live. Si tienen cualquier duda, pregunta, por favor, igual con toda confianza nos pueden mandar mensaje, nos pueden llamar o nos pueden visitar en guardianesdelpueblo.com. Muchísimas gracias, abogado Brian Pacheco, abogado de inmigración. Gracias por su tiempo. Yo sé que tomó tiempo de que ya tiene muchas citas programadas porque pues usted no para hasta ya muy tarde. Y gracias por su labor, gracias por su información. Lo esperamos ver pronto, el próximo martes. Y para toda nuestra gente que nos sintoniza aquí en Consumer Law Group, los Guardianes del Pueblo, en Facebook Live, por favor, mi gente, es muy importante que nos apoye al compartir este video. Comparta en sus grupos, con compañeros, difunda esta información, por favor, y síganos sintonizando todos los martes a partir de las 7 p.m. hora central por la página de Guardianes del Pueblo en Facebook Live. Que pasen muy bonita noche, saludos a toda nuestra gente y pues estamos aquí en contacto con cualquier situación. Gracias.